Hola, ¿qué tal? Este es el tema 1.7, demostración formal. Partes esenciales de un teorema. Enunciado. Establece el teorema que se quiere comprobar. Esquema. Representa la hipótesis del teorema. Dado. Describe el esquema de acuerdo con la información encontrada en la hipótesis del teorema. 4. Demuestre. Describe el esquema de acuerdo con la afirmación hecha en la conclusión del teorema. 5. Demostración. Ordena un listado de afirmaciones conocidas como enunciados y justificaciones nombradas como razones. Toda demostración inicia con un dado y termina con la información proporcionada en el demuestre. Ejemplo. Establezca el teorema. Si dos rectas son perpendiculares, entonces convergen para formar ángulos rectos. La hipótesis. Dos rectas son perpendiculares. Hay que elaborar un esquema. Escribe el enunciado dado. Dado AB, que es perpendicular a CD, y se intersectan en E. Escriba un enunciado, demuestre utilizando el esquema y con base en la conclusión. Demuestre que el ángulo AEC es un ángulo recto. Construya la demostración formal utilizando enunciados y razones. Todo esto lo tenemos que hacer al iniciar una demostración. Recuerde que una demostración de un teorema no es única, puede variar en orden, en propiedades, etcétera, siempre y cuando éstas se utilicen de manera correcta y argumenten la demostración que queremos realizar. Recíproco de un enunciado. El recíproco de un enunciado, si P entonces Q, es si Q entonces P. Por ejemplo, enunciado, si una persona vive en Puebla, entonces vive en México. La primera parte es P, la segunda parte es Q. Recíproco. Si una persona vive en México, entonces vive en Puebla. En este caso, el enunciado inicial es verdadero, pero su recíproco es falso, aunque no siempre puede ser así. Otros teoremas. Si dos rectas convergen para formar un ángulo recto, entonces estas rectas son perpendiculares. Tenemos, en este caso, no son rectas, son segmentos. Vamos a ver la relación que hay entre ellas. Y nos indica que son perpendiculares. Y si son perpendiculares, entonces forman un ángulo recto. De este modo, un ángulo recto mide 90 grados. Observamos que este ángulo es complementario con este. Y observamos que este ángulo también es complementario con este, ya que al sumar las medidas nos daría un resultado igual a 90 grados. Y asimismo observamos que entonces este ángulo con este son congruentes. Nombramos el teorema: si dos ángulos son complementarios para el mismo ángulo, entonces los ángulos son congruentes entre sí. Vamos a cambiar la medida con el deslizador y observamos que el ángulo de 70 más 20 da 90. El ángulo de 70 más 20 da 90 y estos dos ángulos son congruentes entre sí. Teorema: si dos ángulos son suplementarios para el mismo ángulo, entonces los ángulos son congruentes. Este ángulo de azul es suplementario para este ángulo de color rojo, ya que ambos suman 180 grados. Pero también este ángulo es suplementario a 50, ya que ambos suman 180 grados. Y entonces observamos que este ángulo y este son congruentes. Y en todo momento van a ser congruentes y además suplementarios con otro ángulo más. Por lo tanto, se determina este teorema que tenemos aquí escrito. Otros teoremas. Teorema: cualquiera dos ángulos rectos son congruentes. Tenemos dos ángulos rectos. Vamos a preguntar qué relación hay entre ellos. Nos dice que son iguales, es decir, que son congruentes. Siguiente teorema.
Si los lados externos de dos ángulos agudos adyacentes forman rayos perpendiculares, entonces los ángulos son complementarios. Tenemos este ángulo agudo formado por la línea negra y la roja. Tenemos este otro ángulo agudo también formado por la línea roja y esta que cambia a color azul. Los lados externos son el segmento de color negro y el segmento de color azul, y el lado rojo es el adyacente que tienen en común. Nos dice que si estos lados son perpendiculares, aquí está, ok, entonces los ángulos van a ser suplementarios. Y observamos que efectivamente 57.88 más 32.12 nos dan 90 grados. Nosotros podemos manipular el punto y siempre va a dar una suma de 90 grados entre ellos dos. Siguiente teorema. Si los lados externos de dos ángulos adyacentes forman una recta, entonces los ángulos son suplementarios. Nuevamente observamos que este lado de color negro es el externo de este ángulo. Este lado de color azul es el externo de este ángulo y este lado rojo es el adyacente que comparten. Observamos que el lado de color negro con el lado de color azul juntos forman una línea. Y entonces también observamos que la medida de estos dos es igual a 180 grados. Por lo tanto, si los lados externos forman una recta, entonces los ángulos son suplementarios, o sea, completan 180 grados. Teorema. Si dos segmentos son congruentes entre sí, entonces sus puntos medios separan dichos segmentos en 4 segmentos congruentes. El segmento MN es congruente con el segmento OP y están construidos de manera que siempre sean congruentes, de manera que si modifico la medida de uno, se modifica la medida del otro. Posteriormente, el punto Q es el punto medio entre MN y el punto R es el punto medio entre OP. Y de la misma manera, cuando yo manipulo este punto, los puntos medios permanecen todo el tiempo. Observamos que esos puntos medios parten a los segmentos, obviamente, en dos partes iguales, 2.32, 2.32. Lo mismo sucede con este de abajo. Y entonces dice que los puntos medios de dos segmentos congruentes los dividen a estos en 4. 1, 2, 3 y 4 segmentos congruentes. Siguiente teorema. Si dos ángulos son congruentes entre sí, entonces sus bisectrices separan dichos ángulos en 4 ángulos congruentes. Estos dos ángulos, aunque no tienen la misma longitud en los lados que los forman, sí tienen la misma medida. Y tengo este deslizador que me permite controlar la medida de estos ángulos. Las líneas rojas son bisectrices. Tenemos una herramienta que nos permite trazar bisectrices. De esta manera, siempre esa bisectriz parte el ángulo, cada uno de ellos, en dos ángulos iguales. Así que tendremos entonces 1, 2, 3 y 4 ángulos congruentes. Gracias, espero que la información sea clara y precisa para realizar sus actividades.